esta forma que al menos haya un centro telegenio por entidad federativa. Claro. Oye, Sí. te iba a preguntar una cosa de, por ejemplo, pero a lo que me refiero es, o sea, ¿qué tipo de apoyo? O sea, en esos centros de telegenio, sí. ¿qué les van a enseñar? Ok, mira, ahí te va. El sistema educativo, en la parte intelectual, te lo voy a decir de una forma muy sencilla. Imagínate 3 barras. En la primera barra viene la parte de memoria, en la segunda, lógica, y en la tercera, imaginación. Digamos que el sistema educativo está pensado un 60% de memoria, un 30% de lógica y un apenas 10% de imaginación. Es decir, los alumnos aprenden mucho de memoria, algunos logran entender qué están aprendiendo de memoria y muy pocos desarrollan esa parte imaginativa, creativa, inventiva para generar nuevo conocimiento. Bueno, pues el telegenio es complemento porque de alguna forma vamos a dar esa inversión, es decir, el 60% va a ser imaginación, 30% va a ser lógica y un 10% va a ser memoria. Entonces, como los alumnos van a ir a sus clases normales de la SEP, van a tener esta parte así como la curvita, y con el telegenio van a completar la otra parte. Entonces, esa parte que ellos traen de creatividad, de pensar, eso, la van a desarrollar mucho más. Entonces, el sistema se llama sistema educativo, en el sentido de que es más allá de lo educativo, sino que lo tienes que ir creando. Entonces, es un poco como elige tu propia aventura cognitiva, por decirlo de una forma. Es decir, tu aprendizaje, la SEP te maneja una cuestión que es como el mundo del deber ser. Yo te voy a decir que tienes que pasar de A a Z. Ya está estructurado completamente el programa. Entonces, el niño a lo mejor está empezando en A, pero él ya tiene nivel de F. Pues no, tienes que pasar B, C, D, E, hasta llegar a F. Pues bueno, en el telegenio sería, está todo el alfabeto y tú decides por dónde vas a ir desarrollándote. Ubícate, y entonces eso le va a dar mucho más responsabilidad a estos niños que por su disincronía, que es una de las cualidades psicológicas que tienen estos niños, van a tomar mucho más responsabilidad sobre lo que deciden estudiar, porque dicen, bueno, a ver, yo decidí estudiar esta materia y bueno, a lo mejor me equivoco, pero fue mi decisión. Y en cambio, en la educación normal, pues no te toman ninguna decisión, tú tienes que ir por este camino y punto. Oye, ¿me puedes explicar esto de que hay distintas formas de ser superdotado? Ah, sí, claro que sí. Te comentaba hace rato que si fuéramos, o sea, hay que ser realistas en este sentido. Hay aproximadamente 6.600 millones de habitantes en el mundo. Cuando hacemos esa cifra de 6.600 millones, el ver una sola persona, decir, bueno, ¿cómo una sola persona puede llegar a tener la capacidad de decir exactamente todos los perfiles de esos 6.600 millones de habitantes? Realmente es una tarea que solo un Dios podría hacer. O sea, la capacidad de un ser humano puedes manejar 10, 30, 100 características, pero pensar en 100.000 características ya es algo que un ser humano pues, no lo puede pensar. Entonces, de alguna forma, se han hecho distintos estudios en Estados Unidos, en Europa, en Japón, incluso en Rusia. Entonces se hace una tipología, se van dando a ver, según las características que hemos visto de estos niños, pues vamos a ver, y van sacando, por ejemplo, tengo una persona que conocí, con la que tengo contacto en España, que se llama Isidro Padrón. Él hizo una investigación de 20 años, y en esa investigación llegó a sacar 9 características principales. Esas características, las personas que lo quieran ver, están en la página web del telegenio, y eso te ayuda a tener cierta parte cualitativa, pero puedes tener la parte cualitativa, pero siempre hay que tener la parte cuantitativa. Entonces, a partir de esas características, dices, bueno, si mi hijo tiene 6 o más características de estas 9, ya te puedes decir, oye, es muy probable que puede ser, pero de todas maneras hay que cuantificarlo. Entonces, ya que lo cuantificas y obtienes los resultados que están hechos en base a muchas test que se han hecho en distintos países, de alguna forma me puedes decir, sí, mi niño sobresaliente o mi niña sobresaliente. ¿Lo cuantificas con el...? Son cuestionarios psicométricos. ¿Es el de coeficiente intelectual? Sí, pero además, bueno, se está trabajando en otros, porque bueno, hay la otra parte que te quiero comentar. La historia de la medición de la inteligencia apenas tiene un siglo. O sea, antes de eso no se habían hecho intentos serios por medir la inteligencia. Es como, por ejemplo, la fuerza. Tú puedes decir, bueno, se mide la fuerza, pues, ¿qué tanto levanto? Si levanto 100 kilos, pues soy más o menos fuerte. Si levanto 200, ya dices, pues es bastante fuerte. Entonces, de alguna forma se trató de ver, bueno, ¿cómo podemos decir qué es inteligente? Entonces, mira, la inteligencia tradicionalmente se entendía como, hay dos posibles etimologías. Intellegere como la capacidad de lectura interior.
Es decir, la diferencia entre un perro y un ser humano es que el ser humano ve no pasar y entiende que no debe de pasar, y el perro se sigue caminando porque puede ver el letrero, pero no puede entender qué significa la N, la O, la P, la A. O sea, ese tipo de cosas no lo puede entender. En ese sentido, el perro no es inteligente para ese tipo de lectura. A lo mejor el perro, si tú le dices su nombre, siempre oye ese ruidito y dice, entiende que es para él. Pero hasta el momento no hemos visto si se ha logrado hacer que un perro lea. A lo mejor también los chimpancés, no sé si se hayan hecho pruebas, pero a lo mejor puede ser que puedan aprender a leer, porque son parientes cercanos evolutivamente hablando. Y la otra etimología tiene que ver con elegere, que significa elección interna. Entonces tú tienes un conjunto de, por ejemplo, 20 llaves, y tú sabes que escoges la llave correcta que abre la puerta de tu casa. Eso sería inteligente. Si cada vez que llegaras a tu casa tuvieras que ver todas las llaves y probar cada una para ver cuál te abre, pues eres poco inteligente. O a lo mejor metes una y estás duro y dale y no lo logras hacer porque no es la correcta. Entonces el inteligente, de entre múltiples opciones, escoge la correcta para abrir la puerta. Eso era lo tradicional. Por la década de los 70s y 80s, Howard Gardner empezó con lo que serían las 7 inteligencias, y actualmente ya habla de 8 inteligencias. Y lo que hizo fue como diversificar un poco y decir, bueno, hay personas que son muy habilidosas en deportes y que también considero que no cualquiera lo logra, o sea, que tienen una inteligencia kinestésica, es decir, deportiva, bailarines, gimnastas, etcétera, que dices, bueno, cuando ves un gimnasta girando y cayendo, dices, o sea, no cualquiera logra hacer una triple pirueta. Sí, o talentoso, en ese caso se tiene que ver, talentoso es que puede ser muy bueno. Superdotado implica que puede ser muy bueno en muchas cosas, y genio sería como, por ejemplo, Nadia Comaneci, que logró el primer 10 perfecto, y que toda la gente, si dentro de 2 siglos todavía la gente dice es que Nadia Comaneci hizo escuela de gimnasia, Nadia Comaneci podría ser considerada como genio. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre Claudia, que Claudia es superdotada físicamente? Sí. Y el niño que sale haciendo piruetas en el circo, que hace unas cosas que nadie puede hacer? Sí. Pues bueno, lo que pasa es que volvemos que habría que medir, o sea, si se puede medir lo que hace el niño y compararlo, puede ser que en ese sentido kinestésico es muy talentoso, pero que volvemos, hay que combinar la cuestión de lo talentoso con lo de alta capacidad intelectual. Entonces, para las pruebas de medición psicométricas podrías ver, pues el niño, aparte de hacer esas piruetas, resulta que también es muy inteligente. Claudia, entonces diríamos, ella es superdotada físicamente. Exactamente. Y habría que ver, a ella todavía no le hemos aplicado el examen, a los otros dos, Parsifal ya tenía su examen y estaba evaluado, y a primero a Eugenio lo evaluamos nosotros. Entonces, pero bueno. ¿Qué es? Tiene 150 en lo que sería coeficiente verbal, es decir, su habilidad verbal es muy buena, está muy por arriba del promedio. Superdotado intelectual también, exactamente. Parsifal también es intelectual, pero volvemos, es que hay mucha diversidad, o sea,